A los jabatos que habéis vencido las inclemencias del tiempo y las lluvias y habéis venido hasta aquí, así que muchísimas gracias. Estamos en la semana de oración por la unidad de la Iglesia, un evento importante que cada año nos concita del 18 al 25 de enero. Son los días de las antiguas fiestas. Antiguamente el 18 de enero era la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Antioquía. Sabéis que la primera sede de San Pedro fue Antioquía, ¿no? Y la segunda fue, la definitiva fue Roma. Como en Roma murió el Papa, Pedro murió en Roma, el sucesor de Pedro, por quien hoy habla Pedro, que llamamos habitualmente el Papa, pues el obispo de Roma es el sucesor de Pedro porque Pedro murió en Roma. Pero antes la cátedra la tuvo en Antioquía. ¿Alguien recuerda dónde está Antioquía? ¿En qué país está Antioquía? Históricamente, ¿en qué Antioquía de qué era capital? ¿De qué país era capital Antioquía? Turquía. Hoy está en Turquía políticamente, pero antiguamente Antioquía, ¿de dónde es la capital? Religiosa, importantísima. Constantinopla es una ciudad. ¿De qué país era capital? Antioquía. Siria. ¿De acuerdo? Siria. Ya lo hemos dicho alguna vez, estamos recordando las antiguas iglesias, las cinco antiguas iglesias eran Roma, que está en la península italiana, en Occidente, en Oriente Alejandría era la capital antigua y religiosa de Egipto. Alejandría es la capital religiosa de Egipto, Alejandría. Antioquía, la capital de Siria, Antioquía de Siria. La iglesia de Constantinopla, llamada hoy Estambul, también hoy políticamente Turquía, antiguamente era Grecia, ¿verdad? Constantinopla, Grecia, antiguo Bizancio. Constantinopla era Bizancio y hoy se llama Estambul. Constantinopla la cambia el nombre Constantino a la ciudad de Bizancio, la pone su nombre Constantinópolis y hoy llamamos Estambul. Y la última iglesia era Jerusalén. Había un concierto de 5 iglesias. Estas 5 iglesias, el gobierno de 5 iglesias se llamaba, una palabra bonita para aprender hoy, hermana, pentarquía. La pentarquía, de pentágono. Pentarquía es el gobierno de las 5 iglesias. Todo. A esas iglesias los obispos les llaman patriarcas, ¿de acuerdo? Los obispos de esas iglesias se llaman patriarcas. El patriarca de Roma, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén. Indica que son iglesias madre, ¿de acuerdo? Por tanto, los obispos son padres, patriarca, ¿de acuerdo? Patriarca. Y viene el nombre de los patriarcados, para que conozcamos este vocabulario. Bueno, pues Antioquía fue la primera sede de San Pedro y la fiesta de San Pedro en Antioquía era el 18 de enero. La fiesta de la conversión de San Pablo, 25 de enero. Desde el 18 de enero Pedro al 25 de enero Pablo, hay una octava, un octavario para pedir por la iglesia, Pedro y Pablo, ¿veis? De ahí viene el que esta octava sea una octava desde hace mucho tiempo dedicadas a pedir por la iglesia y fundamentalmente a pedir estos días por la unidad de la iglesia, porque el mayor pecado es la división y fruto de la división es que no haya apostolado, porque Cristo condiciona la fe a la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Luego, si no estamos unidos, no habrá fe. Por lo tanto, me ha parecido que en estos apuntes de vida cristiana que estamos tratando, tratemos hoy muy brevemente sobre un tema precioso
¿Qué es la unidad de la Iglesia? Entonces, hemos de hacer todo lo posible por conocer y amar la vida de la Iglesia, ¿no? En primer lugar, no vamos a agotar el tema, es imposible hablar de la Iglesia en 40 minutos, una hora. Pero si hay una palabra que yo utilizo que no es comprensible, o tenéis dudas, dificultades, problemas, con toda libertad, interrumpís y hablamos, ¿de acuerdo? Porque estamos aquí justamente para aprender y aprovechar bien ese tiempo. ¿Qué es la Iglesia? Si preguntásemos todo esto a la gente, con un micrófono en la puerta del metro, o ahí en el bar en la plaza, ¿qué es la Iglesia? Pues no dirían una iglesia, una construcción, un edificio, o son una movida de gente, o son los curas, o son fiestas. Pensad qué es lo que la gente piensa que es la Iglesia. Entonces, la primera idea es salir de aquí, por esa puerta, sabiendo qué es la Iglesia, para siempre, y sin duda ninguna. Y cada vez que yo pregunte, se responde eso, para siempre. La Iglesia es el pueblo de Dios. Para siempre. No hay duda ya ninguna. ¿Qué es la Iglesia? El pueblo de Dios. Con ambas características, pueblo y Dios. Si acentuamos pueblo, estamos perdidos. Si acentuamos Dios, estamos perdidos. Porque no entenderíamos ese precioso y magnífico equilibrio que es, ¿qué es la Iglesia? El pueblo de Dios. Un pueblo unido por una fe. Creemos, pues estamos con el tema del credo, tan importante es el credo, 1700 años, se cumple en 2025, del credo de Nicea, 1700 años, una fe. Cantamos muchas veces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por cierto, esa canción está en la Biblia. Esa canción está en la Biblia. Laura, bienvenida. ¿Sabes la canción? Como ha llegado tarde, vamos hacia ella. Por llegar tarde, Laura. Laura, a ver, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Esas palabras las conoces? ¿Le suenan? No, es poco. Le suenan, ¿de acuerdo? Menchita, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Son palabras que te suenan? ¿De qué te suenan? De una canción. Vamos avanzando, ¿ya? Y he preguntado a Menchita, ¿esas palabras están en la Biblia? Creo que no. Pues vas a ir de aquí hoy con dos conceptos. Uno, sabiendo que la Iglesia es el pueblo de Dios. Y dos, que esas palabras literalmente están en la carta de San Pablo a los Efesios. Un solo Señor. Pablo enumera siete principios sobre la Iglesia. No 8, ni 9, ni 6, ni 5, 7. Vais a la Biblia y lo miráis. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y así sucesivamente, hasta 7 características. Mirad la importancia del número 7. Por tanto, si es un texto bíblico, tenéis que saberlo de memoria. Habrá que cantarlo reiteradamente, porque son palabras que solo por el hecho de cantarlas ya nos cambian. Son palabras de Dios, ¿os dais cuenta? La palabra de Dios lo que hace en nosotros es cambiar nuestra vida. Cambiar nuestra vida. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Una misma fe tiene la Iglesia. Un mismo bautismo. Se celebre el bautismo de diferentes maneras. Puede ser por inmersión, todo el cuerpo metido dentro del agua. Puede ser por ablución, echando agua. Puede ser que te metan una vez. Puede ser que te metan 3 veces, ¿de acuerdo? Hay tradiciones diferentes. Las tradiciones se llaman en la Iglesia ritos litúrgicos. El rito romano
echa 3 veces a la persona en agua. El rito hispano-mozárabe solamente una, ¿veis? Pero da igual, es un solo bautismo. Los componentes de ese pueblo de Dios se llaman y son una cosa nueva. Atención a lo que voy a decir ahora porque es un poquito revolucionario esto, un poquito revolucionario. Mucha gente no acepta lo que vamos a decir ahora, pero lo dice el catecismo. Y como lo dice el catecismo hay que decirlo nosotros. Los componentes de ese pueblo son hijos de Dios. Esto es revolucionario. ¿Cómo Dios puede tener hijos? ¿Cómo podemos formar parte de la familia de Dios? Y no somos hijos por ser criaturas, somos hijos por el sacramento del bautismo. Se bautizan aquellos que confiesan a Jesús como Señor y creen que el Padre lo ha levantado entre los muertos. Esta noche, antes de acostarte, voy a escribir cuando yo he confesado a Jesús como Señor de mi vida. Os vais a asombrar, Cuando yo tengo conciencia de que he aceptado a Jesús como Señor de mi vida. Mucha gente no lo ha hecho, Como veis, estos son apuntes de vida cristiana, ¿no? Para que pensemos y meditemos. Los miembros de ese pueblo de Dios son miembros de ese pueblo de Dios porque son miembros de Cristo. Otra cosa que es absolutamente novedosa. Es decir, un cuerpo lo componen células. Las células componen diferentes tipos de tejidos. Pueden ser tejidos óseos. Si no hay huesos, no hay esqueleto. Si no hay esqueleto, no hay sostén. Pero tiene que haber también músculos y tiene también que haber piel, etc. Las células del cuerpo de Cristo somos nosotros, miembros de un cuerpo. Pero también estas personas, los miembros del pueblo de Dios, que son la Iglesia, son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí arriba, sino tiene templos que son nuestros cuerpos. Fijaos en un momento la cantidad de cosas que hemos dicho, la cantidad de cosas que se pueden aprender y profundizar. Estoy hablando muy rápidamente, pero como veis son conceptos importantes que tienen que ver con nosotros. Paco, bienvenido. Gracias. ¿Cómo se puede hacer una comparación de la Iglesia? Que esto ocurre, de momento que esto ocurre así. ¿Tú de qué has trabajado siempre? De carnicero. De carnicero. ¿Cómo te puede a ti, que eres carnicero, darme una imagen de la Iglesia? ¿Con qué compararías una imagen? ¿Con qué compararías la Iglesia tú? Con el cordero. Con el cordero. Mira, el carnicero va con el cordero. ¿Te das cuenta? Cada uno tira para lo suyo, ¿Te das cuenta? Cada uno tira para lo suyo, Yo creo que es una magnífica comparación, excelente para hablar de Cristo. No sé tanto si de la Iglesia, pero para Cristo es perfectísima. De hecho, fíjate, al principio de la misa, la gente no se va a cuenta de esto, pero al principio de la misa llamamos a Cristo Cordero. Me dijo un chico un día en misa, no, te estás inventando. Digo, yo. Y digo, reza el Gloria. Y el Gloria, que es el primer canto de la misa, gloria a Dios en el cielo y la tierra paz. Cordero de Dios, que es el pecado. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Es decir, hablamos de Cristo como Cordero, ¿os dais cuenta? Pero ¿sabes qué pasa, Paco? Yo pregunto a la gente, ¿tanto rollo con el Cordero? Y nadie sabe por qué llamamos a Cristo Cordero. O sea, lo que más decimos en misa de Cristo es que es Cordero. Pero tú preguntas a la gente, ¿por qué Cristo es Cordero? Y ya la gente comienza a dudar. Cuando partimos la hostia, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Yo cojo la hostia y digo, es el amigo de los niños. No, ¿qué digo yo?
Cuando cojo la hostia y la pongo sobre el cáliz, digo, ¿esta es la segunda persona de la Santísima Trinidad? No. ¿Qué digo? Este es el Cordero de Dios. ¿Y por qué digo eso? No lo vamos a solucionar hoy, no es el tema. Pero has puesto la imagen de Cordero para Cristo. ¿Qué imagen se nos ocurre para comparar a la Iglesia? Es muy fácil y muy bonita para sí. Hay varias imágenes, a mí se me ocurren dos, pero para hablar de la unidad de la Iglesia, se me ocurre una muy bonita, una. Si queréis hablar, por ejemplo, de la Iglesia como lugar de salvación, es muy fácil hablar del Arca de Noé. Pintamos el Arca de Noé, salvaron 8 es un número más que perfecto, ¿no? Pues entonces el arca vale para la Iglesia. Siempre que pintemos un arca, estamos pintando la Iglesia como lugar de salvación. Pero pintar la Iglesia como un cuerpo que se pueda romper, destrozar, como un carnicero destroza y trocea la carne, ¿con qué podemos comparar a la Iglesia? Cuando muere Cristo, todas las ropas las rompen, menos el qué. Menos el qué. Todas las ropas las dividen, menos la túnica. La Iglesia se compara con la túnica de Cristo. Si rompemos la túnica, estamos perdidos. La túnica era inconsútil, es decir, no tenía costuras. La túnica era perfecta. Tampoco vamos a hablar de la túnica ahora, será un tema muy bonito hablar de la túnica y quién llevaba esa túnica y por qué Cristo llevaba una túnica cosida de una sola pieza y de una manera muy particular. Pero el tema de la túnica es un tema muy interesante para comparar a la Iglesia. Fijaos, así de repente, con la túnica delante, la túnica de Cristo delante, por eso cuando hacemos cualquier fisura, estamos en la semana de unidad, ¿no? Cualquier fisura a la túnica de Cristo, estamos cometiendo el peor pecado que puede cometerse. Porque estamos rompiendo aquello que no se puede romper, ¿no? La Iglesia, que es comparada con la túnica, voy a decir una burrada, pero me vais a entender todos. La Iglesia existía en el paraíso. No, para ti la Iglesia no existía en el paraíso, ¿de acuerdo? Para ti la Iglesia existía ya en el paraíso terrenal. A la hermana, ¿la Iglesia existía en el paraíso terrenal? No entiendo nada, no digo nada. ¿La Iglesia católica existía en el paraíso terrenal? La otra hermana. Tenemos que leer el Concilio Vaticano II. Mirad, el Concilio Vaticano II es de las piezas más hermosas que se han escrito en el siglo XX. El Concilio Vaticano II. Repito, hay que leer. Mucha gente habla del concilio, pero no han leído el concilio. Hablamos del espíritu del concilio, pero el espíritu del concilio se hizo por hombres santos y sabios. La Iglesia existía como comunión. La Iglesia es comunión, ¿no? La Iglesia existía como comunión en Adán. La Iglesia existía como comunión en Adán, en la relación de Dios con Adán. El pecado rompe la túnica y Dios tiene que hacerles túnicas. Se visten con hojas. Es un símbolo, una comparación bellísima. Dios tiene que hacerles túnicas.
que se llaman cilicios. La Iglesia existe, dice el Concilio Vaticano II, ya en Adán, porque en Adán toda la humanidad está llamada a la comunión con Dios. Fijaos, nosotros estamos acostumbrados a pensar muy con pequeñas cosas. Estos apuntes de vida cristiana, os dije el primer día, son apuntes para volar alto, para pensar, para meditar, para subir hacia arriba. La Iglesia existe como comunión en Adán, en Abraham. En Abraham, hoy hemos hablado de Abraham en la primera lectura, ¿no? ¿Hemos hablado de Abraham o de quién hemos hablado hoy? Se me ha olvidado, ¿de quién hemos hablado hoy? ¿Quién ha venido a misa hoy? ¿Eh? Melquisedec. Melquisedec era primo hermano de quién, de Ezequiel o de quién. De Jeremías. Melquisedec se encuentra con Jeremías. No, ¿con quién se encuentra Melquisedec? Con Ezequiel. ¿Con quién se encuentra Melquisedec? Con Abraham, seguro. Seguro. Porque se nos olvida. Ahí la tierra. ¿Cómo que se nos olvida? Lo hemos leído ya mismo. Pues ahí está, lo volvemos a leer. ¿Veis cómo yo llevo 40 años predicando lo mismo y no me desanimo? 40 años predicando exactamente lo mismo. El encuentro más importante de la historia sagrada. Repito, el encuentro más importante de la historia sagrada es el encuentro de Melquisedec con Abraham. No hay dudas ya para nunca. Es más, el personaje más interesante de la historia sagrada se llama Abraham. Y llamamos a Abraham nuestro padre en la fe. No hay más padre en la fe que Abraham. Esto lo dice la liturgia, el canon romano dice Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Y de Melquisedec? ¿Qué dice la liturgia de Melquisedec? Sacerdote. Sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Eterno sacerdote. Es Cristo. Bien. La Iglesia existe como comunión en Adán, como elección en Abraham. Es decir, Dios llamando a Abraham, está llamándonos a todos. Como elección, ya está la Iglesia ya está en Abraham. Y cuando Abraham está saliendo, ¿de dónde sale Abraham? De Ur de Caldea. De Ur de Caldea. Son conceptos importantes. Ur de Caldea. Ahí estamos saliendo todos como pueblo. La Iglesia existe en Moisés. ¿Quién es Moisés? Un príncipe de Egipto, ¿no? Moisés es un príncipe de Egipto, educado en el palacio del faraón, salvado de las aguas, que se convertirá en caudillo de Israel, en un caudillo. Pues la Iglesia existe como liberación en Moisés. La Iglesia es una experiencia de liberación en Moisés. La Iglesia existe para que nos sintamos libres. La experiencia de liberación se da por primera vez en Moisés. Vamos a ver. ¿En qué capítulo, de qué libro, Dios se manifiesta diciendo que va a liberar al pueblo? ¿En qué capítulo, de qué libro? Éxodo. Éxodo. Aquí vamos a sacar la chispa esta. ¿Sabéis quién es Joseph Ratzinger? ¿Habéis oído hablar de un tal Joseph Ratzinger? Sí. Cuando todavía no era obispo de Roma, no era Benedicto XVI, escribió un libro que se llama Introducción al Cristianismo. ¿De acuerdo? Y escribió un libro. Yo tenía entonces 22 años cuando lo leí. Mi párroco en aquella parroquia donde yo llegaba de seminarista, fundó un grupo de matrimonios y majetes, como 20 personas,
Y dice, la gente quería saber sobre el cristianismo. Y les propuso un libro que se llama Introducción al cristianismo, de un tal Joseph Ratzinger. Y dije, qué interesante, ¿no? Bueno, pues ¿cómo pensáis que el autor de ese libro comenzaba a hablar de Jesús? Del cristianismo. Yo pensaba que del cristianismo se hablaba sobre Jesús, ¿no? Introducción al cristianismo. Pues Joseph Ratzinger comienza hablando del capítulo 3 del libro del Éxodo. Ingrid, apunta. El cristianismo, según Joseph Ratzinger, comienza en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Tócate las narices. Un libro del Antiguo Testamento, capítulo 3. ¿Qué sucede en el capítulo 3 del libro del Éxodo? Una experiencia única e interesantísima. La experiencia de la zarza. Una zarza que arde y no se consume. Una experiencia única. Y en esa experiencia de la zarza, la palabra de Dios, es decir, el verbo de Dios, habla a Moisés, diciéndole dos cosas. Una, revelando el nombre propio de Dios. Y segundo, diciendo que ese Dios va a liberar al pueblo de la esclavitud del faraón. Dios va a intervenir en la historia. De repente, un Dios que no está allá arriba, sino que está aquí abajo. Si podemos hacer genuflexión ante el Santísimo Sacramento, es porque Dios no está arriba, está aquí abajo. Esa idea comienza en la zarza ardiente. La palabra de Dios se dirige a un hombre que había sido jefe de Israel, príncipe de Egipto, que ha tenido que huir de Egipto y se tiene que casar en Madián, en el extranjero, y pastoreando los rebaños de su suegro, tiene una experiencia de un Dios que libera. Es decir, la iglesia aparece en la zarza como una experiencia de liberación. Fijaos que este hombre, Joseph Ratzinger, queriendo introducir a la gente en el cristianismo, no comienza hablando de Jesús, sino del verbo de Dios, de la palabra de Dios, y ya comienza a dirigirse a Moisés en el desierto, en Madián. Comunión en Adán, elección en Abraham, liberación en Moisés, pero comunicación. La iglesia es el lugar de la comunicación, donde Dios habla, donde la palabra se proclama. Dios, el Espíritu de Dios, Dios habló por medio de los profetas. En los profetas, la iglesia se revela como ámbito de comunicación. Profeta significa el que habla de parte de Dios. Los cristianos todos somos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Todos los bautizados, hombres y mujeres, rubios y calvos, ¿de acuerdo? Rubios y calvos, somos parte de un pueblo de profetas, gente que habla de parte de Dios. En los profetas que fueron hablando, que fueron actuando, la iglesia se experimenta como comunicación. Chica rubia, tan simpática, ¿cómo se llama? María Jesús. ¿Sabes el nombre de alguna profetisa? Venga, tienes que decir, oído la blanca, y me voy a casa a preparar la cena con el nombre de una profetisa. A ver, entre todos, ¿alguna profetisa? Ana. Otra. Una profetisa. En el Antiguo Testamento hay un montón. A ver. Profetisas. 1, 2, 3. Responda otra vez. Toda la vida hablando de profetisas y ahora no sabe ninguna. Débora administraba justicia. Era una juez. Hoy se dice jueza. La palabra jueza no me gusta. Una juez de Israel. Una mujer juez en Israel. Administraba justicia en el monte Tabor.
Monte Tabor. Otra mujer interesantísima, Yael, el del clavo, con Sísara, del clavo. Son, cuando vais a casa, lo metéis en internet, Débora, Yael. Hay que aprender, Dios ha hablado por esos hombres y mujeres importantes antes de Cristo. El Espíritu Santo habló por los profetas. La Iglesia es comunión en Adán, elección en Abraham, liberación en Moisés, comunicación con los profetas, y es fundación en Cristo. ¿Veis? La fundación se da en Cristo. Es fundación en Cristo. Cristo es el fundamento de la Iglesia. Fijaos qué palabras hemos utilizado para aprender esos apuntes: comunión, elección, liberación, comunicación y fundación. Cristo funda la Iglesia de dos maneras: con palabras y con acciones. Nosotros, que somos parte de la Iglesia, que somos parte de ese pueblo de Dios, podríamos cada uno ir diciendo ahora palabras fundantes de Jesús sobre la Iglesia, porque tú y yo somos la Iglesia. Entonces estamos hablando de nuestra propia identidad. ¿Qué palabras ha usado Jesús para fundamentar la Iglesia, para fundar la Iglesia? ¿Qué palabras podemos recordar? Seríamos, por ejemplo, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra fundaré, etcétera, ¿no? Edificaré. Con palabras y con acciones. Cristo ha elegido hombres de este pueblo, que he llamado a hombres y mujeres, y de repente ha elegido a 12. Tengo una pregunta interesante. ¿Por qué ha elegido 12 y no 14? ¿Por qué ha elegido a 12 y no 14? Las 12 tribus. ¿Por qué ha elegido a 12 y no 14? Porque antes elige a 72, ¿no? ¿Eligió a 72 o no? ¿Sí o no? Para enviarlos a predicar, ¿no? ¿Y por qué luego elige de multitudes y multitudes de hombres y mujeres, elige solo a 12, a los que llama apóstoles? ¿Por qué elige a 12? Hay dos razones. Y son importantes porque este número es importante porque el primer credo tiene 12 artículos, ¿no? El primer credo tiene 12 artículos. ¿Cómo llamamos al primer credo? Credo de los apóstoles, símbolo apostólico, porque tiene 12 artículos, ¿no es cierto? Ahora bien, Cristo tiene una doble pretensión: rehacer el pueblo de Dios, que estaba fundado sobre los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿de acuerdo? Que forman 12 familias o 12 tribus. Pero tiene una pretensión también cósmica. ¿Cuántas constelaciones vemos en el cielo? Muchas no. ¿Cuántas? El sol pasa por 12 constelaciones. El sol pasa por 12 constelaciones. ¿Sí o no? ¿Por 13 o por 14? ¿Por cuántas? 12 constelaciones. Hay 12 meses en el año. O sea, no olvidemos la dimensión cósmica, que se nos olvida muchas veces esto, Pensamos que toda la iglesia son cosas de aquí para abajo. O sea, la dimensión cósmica es muy importante. En el cielo hay 12 constelaciones. Cada una de las tribus simbolizaba una constelación diferente. Beatriz, me has oído muchas veces decir
cómo iba el arca en el desierto, ¿no? Le saldrá otra. Hay dos Beatriz juntas y hay dos detrás. Y atrás. No estamos avanzando, no estamos avanzando mucho hoy, no creo, pero porque todavía no he hablado del ecumenismo, ni de la unidad de la Iglesia, ni nada todavía. Os he dicho que el tema de la Iglesia era tan importante que tiene que dar para varios asuntos. Pero veis, esto es la Iglesia, porque ¿cómo se llama la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? Universal. Católica, ecuménica, universal. Católico significa todo, que abarca el universo. Católica, la dimensión cósmica. Somos la Iglesia católica, no solamente porque somos todas las iglesias del mundo unidos a Roma. Todas las iglesias del mundo estamos unidos en la comunión con el obispo de Roma. Al Papa lo nombramos en misa siempre, ¿no? Porque significa que cada iglesia, la de Madrid, Toledo, Osma Soria, Chicago, París, Ciudad Rodrigo, yo qué sé, ¿no? Tegucigalpa, estamos unidos a la sede de Roma, que nos une en caridad. Es el primer patriarcado. Hemos dicho que hay 5 patriarcados, ¿no? Patriarca de Roma, de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla y de Jerusalén. Estamos el primero, el más importante, donde muere Pedro, es en Roma. Por eso el obispo de Roma adquiere el poder de San Pedro, ¿de acuerdo? Pero nos llamamos católica porque tenemos una dimensión cósmica. Aquí cabe todo el mundo, negros y blancos, sudamericanos y suecos, africanos y estadounidenses, todos. Y eso se simboliza porque lo que ocurre en el cielo, el cosmos, se refleja en la tierra. Y yo pregunto, ¿cómo el arca iba por el desierto? Cuando llevaban el arca los levitas, ¿no? El arca es el arca de la alianza. El arca que cuando se posaba en una tienda que se llama tienda del encuentro, ¿no? Y en la tienda del encuentro se daba, Ingrid, la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? No. ¿Qué es Shekinah? La presencia. Shekinah significa presencia. Shekinah significa presencia. La presencia de Jesucristo, la presencia de Dios, estaba en el arca. Ahora bien, atención. ¿Cómo iba el arca por el desierto? Iba a hombros de los levitas. ¿Y las tribus dónde estaban? Cuando el arca caminaba por el desierto, ¿cómo iba? A ver, ¿cómo iba? Beatriz, te sigo reclamando mi ayuda. Es como Beatriz, como el Paráclito, ¿no? Hoy ha venido una monja a verme, esta mañana ha venido una monja a verme muy temprano. Yo recibiendo gente hablando desde las 7:30 de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana he comenzado a confesar. Y hemos ido a tomar un café y le digo, hay que llevarse al Paráclito. Y dice, ¿cómo que al Paráclito? El Paráclito. Digo, hay que ir por el Paráclito. Y he ido y he subido a casa a por un paraguas que tengo tipo como un paraguas que es tipo, ¿cómo es ese país que está arriba de Inglaterra? Escocés. Dice, mi Paráclito. Y dice, ¿pero qué es el Paráclito? Paráclito significa dos cosas en griego. Paráclito significa defensor, me defiende el agua. Paráclito significa defensor y también significa apoyo. Paráclito es defensor, defensa y apoyo. Luego me apoyo en el paraguas con una garrota, me defiendo, el Paráclito, ¿no? La monja se está contenta con el Paráclito, que digamos, con el Paráclito para ir para abajo. Bueno, pues esto que nos iba para ver la Iglesia cómo estaba representada en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo iba llevando el arca. A ver, tú que eres mi Paráclito, donde me apoyo, a ver, cuéntanos, Beatriz, cómo iba el arca. Rodeada. ¿De quién? De las tribus.
de las tribus. ¿Y cómo iban las tribus? Organizadas. Yo me acuerdo cuando se iban por cuatro. Grupos de a tres. Tres delante. Tres tribus delante. Fijaos, cientos de personas, miles, miles. Un grupo, otro grupo, otro grupo. Detrás el arca. A un lado, otro grupo, otro grupo, otro grupo. Otras tres tribus. A la derecha flanqueando un grupo, otro grupo, otro grupo. Tres tribus. Y por detrás, tres tribus. Las 12 tribus iban en grupos de tres, formando una gran cruz en el desierto. ¿Os imagináis cómo esto? ¿Os imagináis cómo iban? ¿Habéis pensado esto alguna vez? La tribu más importante era la de Judá. La tribu de cabeza era de Judá, porque de Judá saldría el rey de Israel. La tribu más importante es la de Judá. ¿El rey David de qué tribu era? El rey David, ¿a qué tribu pertenecía? ¿Ah? Belén de Judá, Belén de Judá, Belén de Judá, que por cierto será la única tribu que vuelva del destierro. Las 12 tribus se van a perder y cuando vuelvan vendrá únicamente, ya no habrá más hebreos. Los hebreos son las 12 tribus. Vendrá una tribu, la de Judá, pues decimos los judíos, ¿veis? Los judíos, la única tribu que vuelve, reconocible, es la tribu de los judíos. Pues decimos, ya no decimos nunca hebreos. Hebreos son los 12 tribus. Queda una tribu que vuelve del destierro de Babilonia, aquellos años terribles del destierro de Babilonia, vuelve una tribu que tiene que reconstruir todo y se queda nada más la tribu de Judá. Pues bien, esas 12 tribus, en forma de cruz, que va custodiando el arca, es el reflejo del sol, intentan reproducir las 12 constelaciones, el zodíaco, no confundáis, zodíaco con horóscopo, siempre lo predico esto, La gente confunde zodíaco con horóscopo, no tiene nada que ver. El horóscopo es una tontería y el zodíaco es muy importante. El zodíaco es la manera de decir que hay una organización en el cielo que se refleja en la tierra. El cántico eterno, el cántico de los ángeles, de los planetas, el cántico del cosmos, que dicen que Dios es santo, 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 se refleja aquí cuando decimos santo, santo, santo. La armonía del cosmos es lo que intentamos realizar en la Iglesia ante el mundo de división y de pecado. La armonía perfecta del cosmos, la belleza del cosmos, es lo que tenemos que intentar hacer en la Iglesia. Bien, he escrito 12 páginas y nada más he hablado de la primera, por lo cual tenemos mucha materia para hablar de la Iglesia. Yo no puedo. ¿Qué misión que la tenemos? ¿Qué misión tiene este pueblo de Dios? ¿Qué misión tiene este pueblo de Dios? La misión que tiene el pueblo de Dios es solamente una. Mucha gente le pregunto, cuando vamos a bautizar a un niño, les pregunto, ¿a qué venís? A un bautizo. ¿Qué pretendéis? Bautizar, tal. Formar parte de la Iglesia. Y les pregunto, ¿y cuál es la misión de la Iglesia? Y ya la gente se calla. Y dice, ¿a qué venís? ¿A qué venís? Si nosotros solo sabéis a qué venís, ese chico, yo le echo el agua, pero si vais a ir a una fiesta, esto se acaba mañana, ¿no? La misión de la Iglesia es instaurar el reino de Dios. La misión de la Iglesia es instaurar el reino de Dios. La Iglesia existe para instaurar en este mundo la armonía que hay en Dios. La armonía que hay en Dios. Y siendo la Iglesia un misterio, la Iglesia es siempre un misterio, se refleja como una realidad visible.
Es decir, en la Iglesia, realidad visible, encontramos la gracia invisible. Los sacramentos, los 7 sacramentos, nos comunican la gracia invisible de Dios. Pero esta gracia solo se puede comunicar en la Iglesia, porque la Iglesia, que es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, también he dicho, y es el templo del Espíritu, donde se realiza lo espiritual. Lo espiritual no es magia, se encarna en la Iglesia. Cristo no es un espíritu puro, se encarna en Jesús de Nazaret. Lo hemos visto en Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? La encarnación visible, palpable. Y decimos que la Iglesia, que tiene una misión, que es instaurar el reino, que es un misterio que transmite la vida divina, la Iglesia no es una secta. La gente de Canillejas es un poco de secta, ¿no? Nosotros, y nosotros, y nosotros. ¿No pasa esto a veces? Sí, pero, los de la Blanca somos mejores que Santa Adela. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Somos mejores los del camino. Los del camino somos los mejores. No, yo soy dominica, soy mejor que jesuitina. ¿Tú de qué marca eres? ¿Ves? Las franciscanas son mejores que las dominicas. Santo Ángel son mejores que las jerónimas. Esto no existe en la Iglesia, no somos sectas, no somos grupúsculos, tú eres mejor que yo. Es católica, es abierta. Eso lo pensamos, pero nos cuesta vivirlo, ¿eh? Eso se llama la lucha contra el pecado de división. La Iglesia es católica porque significa que es un sacramento universal de salvación. Que 3 palabras tan bonitas y qué difíciles. Sacramento significa algo visible, universal para todos, para que todos se salven, también los de Canillejas. Ahí queda eso. Porque los que nos vamos a ir al cielo somos los del barrio de Goya, que es el barrio de Salamanca. Estos los mejores somos nosotros. Luego ya vamos a los suburbios, ¿de acuerdo? Esto no es cristiano, esto no es católico, pero lo pensamos, ¿eh? No, yo no voy al camino. ¿Qué parroquia es esta? Pero no por nada, es por costumbre, no por decir del precio del camino. Tú, en mi caso, a mí. Tú tienes que decir, yo soy católica, donde haya cristianos, ahí está mi casa. ¿Tú de qué pueblo eres? Yo de Villanueva del Rey, provincia de Córdoba. Villanueva del Rey, provincia de Córdoba, que son los mejores del mundo, ¿no es cierto? Pero donde haya cristianos, es tu casa. En Córdoba, en tu pueblo, están los mejores del mundo, ¿de acuerdo? Ahora bien, donde haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, allí te encuentras tú como en tu propia casa. Esto es ser católico, ¿os dais cuenta? Esto. Ahora bien, acabamos el día de hoy diciendo que la Iglesia tiene también unas notas. Unas notas. ¿Cuáles son las notas de la Iglesia? A ver, Irene, apunta en tu cuaderno, apunta en tu cuaderno. Hay 4 notas que definen la Iglesia que no vamos ahora a explicar, pero tienes que apuntarlas en tu cuaderno para decir, lo que digo todos los domingos se llaman notas. Tú eres un notas, decimos, ¿no? Nota significa que manifiestas algo. Eres un nota significa que estás brillando por algo, ¿no? Primera nota de la Iglesia, que es una. No hay muchas iglesias, hay una Iglesia de Cristo. Luego tengo que esforzarme por saber dónde está esa Iglesia. La primera nota de la Iglesia es que es una. ¿De acuerdo? Esto es más importante que otra cosa. Luego habrá muchas diócesis, habrá muchas iglesias diocesanas. La iglesia que está en Madrid, la de Toledo, la de Córdoba, pero la Iglesia es una, ¿de acuerdo? Una. La segunda nota es que es santa. La segunda nota es que es santa. No significa que no haya pecadores en ella, ¿eh?
sino que en ella están los instrumentos de santificación. Que yo me puedo santificar en la Iglesia, porque la Iglesia es la cabeza del santo, y cuando me uno al santo, me santifico. La Iglesia está compuesta por santas y pecadores. Gracias a Dios, porque si no, no podía estar yo en ella. Tercera nota, católica, no es una secta. No somos los de Córdoba los mejores. ¿De acuerdo? No somos los de Córdoba los mejores. Es católica. Mirad, Roma tiene una plaza que se llama San Pedro, que es una plaza de columnas que parecen como unos brazos, ¿no? Unos brazos que acogen, unos brazos que abarcan al mundo. Es un símbolo muy bonito de la catolicidad, ¿no? Aquí caben todos. Y apostólica, es decir, no hemos inventado la Iglesia nosotros. No hemos inventado la Iglesia nosotros. No ha habido un párroco y a ese le seguimos. No hay un papa y a ese le seguimos. No. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos a los apóstoles. La Iglesia la cuarta nota es apostólica. Una, santa, católica. No es que la ha inventado Lutero, no es la Iglesia de Cristo. La ha inventado Roosevelt, no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia la ha inventado Dios en el paraíso, lo hemos visto, ¿no? La ha inventado Dios en el paraíso, queriendo comunicarse con los hombres. Dios la ha elegido en Abraham, Dios la ha liberado en Moisés, Dios ha hablado por los profetas, ¿veis? Y Cristo, por palabras y por obras, ha escogido 12 apóstoles y ha enviado a los apóstoles por todo el mundo para hacer comunión, para llamar a la gente, para liberar a la gente. La Iglesia es apostólica y nuestro fundamento es Pedro, Pablo, Matías, lo que sé, Santiago, el Susum Corda, ¿no? Poned a los 12 apóstoles. Por eso, las iglesias apostólicas son las iglesias que son verdaderas. Si yo abro una iglesita y me separo de mi obispo y comienzo a predicar yo, la gente sigue al Padre Manuel. Eso es como el que tiene un tío en Alcalá. ¿De acuerdo? Porque la certeza está en la comunión con el obispo. Me guste o no me guste mi obispo. La comunión con el obispo es la certeza de que estoy en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque mi obispo es sucesor de los apóstoles. Y los obispos están en comunión con el obispo de Roma, que es sucesor del apóstol Pedro. Me puede gustar más o menos el argentino, pero es Pedro, y yo no sé más que Pedro. ¿Me explico? Porque el principio fundamental es la unidad. No me gustaba el alemán, no importa un bledo que me gusta el alemán, no. Ratzinger era... No me gustaba el polaco, no importa. Pero el amor al Papa es fundamental. A lo mejor medio del Papa es un español, no me gustan los españoles de papas. ¿Qué más da? Hemos de superar esas cosas, ¿entendéis? Esas cosas son... El Papa es sucesor del obispo, el apóstol Pedro, y mi obispo es sucesor de los apóstoles. Por eso es importante las 4 notas. El próximo día seguiremos con el tema de la Iglesia y hablaremos de cómo la Iglesia se ha roto con protestantes. Hablaremos de cómo nacen los protestantes, cómo se ha roto con los ortodoxos orientales, varias cosas, y qué ha pasado con los anglicanos en Inglaterra, ¿no? Cómo la Iglesia se ha ido rompiendo y cómo la Iglesia tiene que recuperar la unidad. La túnica que los carniceros quieren destrozar, ¿verdad? Hay que coserla, hay que remendarla, y esa labor de remiendo tan hermosa, recordar que es más lo que nos une que lo que nos separa, se llama ecumenismo. El ecumenismo es intentar primero conocernos, querernos, trabajar juntos y hacer el esfuerzo de buscar la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si en esta clase de apuntes de vida cristiana hemos aprendido algo o nada, o hemos complicado más las cosas. Preguntas ahora, preguntas.
sugerencias, críticas, aportaciones, dudas. Es un poco de lado. Pero vamos a centrarnos en el tema de hoy, porque si no, hemos liado. Eso es solo entre, digamos, cristianos bautizados, no hay aproximación con los judíos. No, el ecumenismo es solo la relación entre bautizados. La relación con las otras confesiones, o sea, otras religiones, se llaman diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es el diálogo con el Islam, con los budistas. El diálogo con Israel es peculiar, porque nosotros tenemos una unidad con el pueblo judío que es muy peculiar, porque nuestro Salvador es judío, la Santísima Virgen, que es la mujer a quien más queremos, es judía, los 12 apóstoles eran judíos, ¿no? Somos una comunidad de nacimiento judío, por eso nuestra relación con Israel es muy particular, no es igual que con otra cultura, otra religión, ¿no? Todo esto está en el Catecismo, que estoy diciendo, y en el Concilio Vaticano II. El documento se llama Nostra Aetate, ¿de acuerdo? Nostra Aetate es el documento que trata sobre esto. Pero el ecumenismo es entre bautizados, que tienen que creer dos cosas: que Dios es trino. Si hay grupos que se llaman cristianos que no aceptan la Trinidad, no dialogamos con ellos. No son cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Santa Trinidad. Por ejemplo, los mormones no creen en la Santa Trinidad. Entonces, al no creer Laura en la Trinidad, no creen que Jesús de Nazaret sea Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Cómo que vamos? ¿Crees que es homoousios? Es decir, de la misma naturaleza del Padre. Pues todos los que creen en el homoousios, repito, todos los que creen en el homoousios, apunta esta palabra, creen que Jesús es la misma sustancia del Padre, homoousios, de la misma naturaleza del Padre, esos son cristianos. Creen en la Trinidad y creen en la ¿cómo se llama? En la divinidad de Cristo. Luego, de ahí para abajo, hay un montón de divisiones, ¿de acuerdo? Pero muy buena pregunta. El credo, en principio, es asumido por todos los cristianos, sí. Es decir, los dos credos litúrgicos, el símbolo apostólico de 12 frases es asumido por todos, y el credo de Nicea por todos, muy especialmente por los orientales, ya que el credo de Nicea se escribió en Oriente. O sea, el credo, si no creemos en el credo de Nicea, estamos perdidos. Pero los protestantes, hablaremos de que el saco protestante es un montón. Cuando aquí decimos protestantes, son protestantes de iglesias, de comunidades eclesiales históricas. Lo que vemos en la calle de protestantes no son protestantes. Repito, lo que vemos en la calle actualmente, normalmente, no son protestantes. Se llaman a sí mismos protestantes, se llaman a sí mismos evangélicos, pero muchas veces son sectas de origen bautista, sectas de origen pentecostal o sectas de libre interpretación. Pero los protestantes, como Dios manda, entre comillas, luteranos, anglicanos, metodistas, episcopalianos, gente seria, todos los protestantes serios aceptan y proclaman en sus cultos el credo de Nicea o el credo. Por eso es tan sencillo que un protestante serio, cuando profundiza, pida entrar en la Iglesia Católica. O sea, los anglicanos, por ejemplo, estoy pensando en John Henry Newman, ¿no? John Henry Newman él no va más. Cuando profundiza, pide el acceso a la Iglesia Católica.
y no hay que bautizarlo, porque nosotros reconocemos que todos los bautismos son válidos si se hacen con agua, si se hacen con agua, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ¿de acuerdo? Miren, apunta, está apuntando. Intención. El bautismo tiene que ser con agua, con intención y con la fórmula trinitaria. Si no hay fórmula trinitaria, no hay bautismo. Entonces, cualquier protestante o ortodoxo o anglicano que bautiza con agua, ¿de acuerdo? De la forma que sea, con la fórmula trinitaria, consagrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, que es que una persona forme parte del pueblo de Dios, a esos los reconocemos como hermanos. No podremos comulgar con ellos, repito, no podremos tomar la comunión, porque no estamos en comunión, pero son hermanos nuestros. Ellos a lo mejor a nosotros no nos reconocen como tales, pero los católicos somos gente abierta, somos católicos, ¿veis? Ya lo decía San Agustín, aunque ellos no nos reconozcan, nosotros consideramos que son hermanos. No podemos comulgar, porque a lo mejor no creemos lo mismo en la Eucaristía, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos. La pregunta es muy buena. Una última pregunta antes de marcharnos. Si la palabra hereje no la pronunciamos a no ser que alguien cometa una herejía. Si ha nacido ya en un grupo protestante, no le llamamos hereje. Por ejemplo, yo sería hereje si mañana vengo aquí y os digo, María no es madre de Dios. ¿De acuerdo? Si yo digo, María no es madre de Dios, yo inmediatamente he caído en herejía. O si digo, el Papa Francisco es un impostor y la sede de Pedro está vacante, yo en ese momento he caído en herejía, ¿de acuerdo? Y ipso facto, por caer en herejía, me quitan de la Iglesia, me apartan, ¿de acuerdo? Pero si uno ha nacido en un grupo ortodoxo, o en un grupo anglicano, o en un grupo protestante histórico, no le llamamos hereje, porque ha nacido en él, ¿me explico? No, pero es así, lógicamente es así. O sea, no le podemos tachar de hereje porque no ha cometido una herejía a él, sino ha nacido en un ámbito. No, la secta es otra cosa distinta, ¿eh? De Lutero, que fue un hereje, sí, ¿no? eso sí. Y que fundó... Lutero fue un hereje, pero no decimos que todos los protestantes son herejes en este momento formalmente, ¿de acuerdo? Formalmente. O sea, hay que usar un lenguaje diplomático, aunque la realidad... Sí, sí. Además, ¿cómo se llama? El ecumenismo necesita un lenguaje muy diplomático, ¿eh? Muy diplomático. Pero como los cristianos van a decir el credo, si decimos creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Sí, pero nosotros interpretamos la católica de una manera distinta como la interpretan ellos. Pero ellos también creen en una... Sí. Lo que pasa es que luego nosotros decimos, pero eso explicaré en otro momento, porque el tema es muy bonito, pero es muy amplio y que sabe muchas cosas. ¿Qué es una iglesia? La iglesia tiene que tener las 4 notas. Ellos no queremos que tengan la nota de la apostolicidad. Es decir, un grupo protestante no tiene orden sacerdotal, por lo tanto no tiene Eucaristía válida. ¿Te das cuenta? Pero eso es, yo voy despacito, ¿verdad? Avanzando poco a poco para que en esos apuntes de vida cristiana podamos entender. El Vaticano II diferencia entre iglesias y comunidades eclesiales. ¿Qué es una iglesia? Aquellos grupos que tienen todas las notas completas y tienen orden sacerdotal. Por ejemplo, todos los grupos ortodoxos son obispos auténticos, y hay presbíteros auténticos, y hay diáconos auténticos. Un luterano no tiene obispos, aunque se vistan de obispos. ¿De acuerdo? No tiene sacerdotes, aunque se vistan de pastores. ¿Me explico? O sea, no creemos que haya sucesión apostólica. Por eso he dicho, vamos despacito, pero todo lo que he dicho hoy es importante para que nos demos cuenta, cuando hablamos de la Iglesia, de qué estamos hablando. Porque, y luego, los ortodoxos que tienen todo, les falta una cosa: la unión con la sede de Roma, la unión con el Papa de Roma, ¿comprendes?
Por eso el Vaticano II dice una cosa preciosa: la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica Romana. Por eso yo soy católico romano, eso no sería otra cosa. Si queréis que la Iglesia está en la Iglesia rumana o bizantina de Bulgaria, me diría búlgaro, ¿me explico? Pero podemos ser mozárabes, ambrosianos, bizantinos, pero estamos en comunión con la Iglesia de Roma. ¿De acuerdo? Pues el Papa de Roma siempre se le menciona en la misa, ¿no? Como un signo de unidad. Los que más se identifican con nosotros, con los católicos, son los ortodoxos. Ortodoxos, sí, son los ortodoxos. De hecho, si no hubiese un cura católico, tú puedes confesarte con un ortodoxo o tomar la comunión. A lo mejor ellos no te la dan, porque ellos no nos valoran, ¿eh? Pero son curas igual que soy yo, ¿eh? Y los sacramentos son iguales que los míos. Bien, pues no sé si habéis gozado hoy, lo habéis aprendido. Nos vemos entonces, ¿qué día aquí? ¿Cuándo es el próximo encuentro? El 15 de febrero. Como si fuese San Isidro, 15, pero en febrero, no en mayo. ¿De acuerdo? Antes iremos un día, me parece que nos toca ir al camino. El 5 de febrero en el camino. Y aquí el 12 de febrero. 12 de febrero. 1, 2. 5 de febrero en el camino. Y luego 7 días más tarde, que es el día 12, ¿no? ¿Cómo? No hay nada. Aquí son 2 miércoles al mes y en el camino 1 miércoles al mes, ¿vale? Rezamos a la Virgen y nos vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Lucía Mártir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias y buenas noches. Igual,